Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a desarrollar un poco lo que es la teoría o la primera parte de, perdón, la primera parte de lo que es el psicoanálisis. En este sentido, primero tenemos que hacer una breve contextualización del ambiente donde surge justamente la corriente psicoanalítica. Sigmund Freud fue un médico neurólogo de origen vienés, austriaco, que principalmente pues su intención era desarrollar también un enfoque teórico que tenía que ver con esta idea de desarrollar un modelo teórico explicativo de la mente humana y por lo tanto de la conducta. Se dice que Freud trabaja 5 meses en una clínica psiquiátrica en Maynard y que finalmente allí en colaboración con Joseph Breuer, que fue otro médico de bastante renombre, pues se interesa justamente en el tratamiento de pacientes histéricos. En este caso, justamente este caso que le llamó la atención a Freud fue el caso de Anna O. Berta Pappenheim. De este caso, Freud acuña un término que es exclusivo de él, es propiedad de él, que se refiere a la catarsis. La catarsis en ese sentido para Freud se transforma en un concepto muy importante que tiene que ver con el alivio que experimenta una persona después de haber hablado, ¿sí? Después de justamente estando bajo hipnosis, que era el tratamiento que implementaba Breuer, el paciente verbalizaba todo aquello que le costaba trabajo manifestar estando consciente y posterior a esto, estando todo en trance hipnótico, pues justamente experimentaba un alivio de la tensión emocional y también algo muy importante, mostraba una mejoría en cuanto a los síntomas. De ahí que Breuer se refiere a este método inicialmente como la cura del habla. Este método catártico o cura por el habla posteriormente fue lo que Freud transforma en el psicoanálisis. Ahora, otro aspecto importante de ese tratamiento inicial que empezaba con que empezaba con la cura del habla de Breuer fue la implementación de el trance hipnótico. Este trance hipnótico justamente de alguna forma ayudaba a las personas a relajarse, ayudaba a las personas a eliminar barreras conscientes y hablar con libertad. Y sobre todo, durante ese trance hipnótico, algo que le llamó muy fuertemente la atención a Freud fue el hecho de que básicamente toda la patología que arrojaba la persona podría rastrearse a eventos ocurridos en la niñez temprana. En ese sentido, algunos síntomas remitían con solamente recordarlos, ser capaz de mencionarlos, y otros más también de alguna forma solamente cedían ante lo que era la sugestión hipnótica directa. En ese sentido, pues prácticamente Freud también empieza a darse cuenta que ciertamente la hipnosis era un tratamiento prometedor, un tratamiento que funcionaba, pero que también lo empezaba a hacer era la idea de la relación que establecía el terapeuta o el médico tratante con su paciente. Justamente de esta primera aproximación, de estos primeros inicios del psicoanálisis, se extrae el concepto que actualmente se conoce como transferencia. La transferencia básicamente va a ser una relación pasada, se actualiza en el presente con una persona que no es la originalmente quien detona esta vivencia, esta experimentación de esta emoción. Para ponerlo en términos muy sencillos, tendríamos que decir lo siguiente. La persona que tiene conflictos con sus padres y por ellos también tiene sus conflictos, finalmente en la persona del terapeuta reactiva esas fantasías, esos deseos inconscientes y puede ser que llegue a tratar al terapeuta como si fueran los padres, pero aclarando el punto. Esto es una cuestión inconsciente al paciente, él no es consciente de esta situación
y pues básicamente esto hace que el terapeuta se transforme en una especie de pantalla donde el paciente va a depositar justamente toda su ansiedad, toda su frustración, aunque también en ese sentido hablaríamos de una transferencia positiva, es decir, una relación en exceso cordial, una relación de estricta dependencia, una relación muy afectiva, básicamente pues es una relación transferencial. Otro concepto relacionado con esto es lo opuesto a la transferencia, que es la contratransferencia, que esta va del terapeuta hacia el paciente. En este caso, la transferencia es un elemento indispensable para trabajar dentro del psicoanálisis, no así la contratransferencia, que en ese sentido sería básicamente la reactivación, básicamente de los mismos situaciones vividas por el terapeuta con sus propios padres, los lleva justamente a la relación con el paciente y lo trata al paciente como si fuera justamente sus padres. Y de igual manera la contratransferencia podría ser o bien positiva o bien negativa. En este caso, pues la transferencia negativa, pues obviamente es una situación que no se recomienda para nada en lo que es el desarrollo de la terapia. Una de las principales técnicas que diseña Freud para empezar a estudiar el inconsciente y en lo general la estructura de la mente humana lo constituyó la técnica de la asociación libre, donde pues básicamente se trataba de pedir a los sujetos, a los pacientes, que hablaran, que describieran cualquier cosa que les llegara a la mente, sin priorizar en concreto algún tema o alguna situación. Básicamente era como hablar de lo que tú quisieras, hablar de cualquier tema, de cualquier cosa, incluso por más obscena, por más vergonzosa o por más, digamos, un tanto incómoda que pudiera resultar. En ese sentido, justamente esta nueva implementación de Freud en cuanto a lo que era la libre asociación, más el hecho de creer más en la relación transferencial que en la propia catarsis, es lo que provoca una divergencia entre ellos dos. Breuer pensaba que solamente con la catarsis era suficiente y Freud, pues también de alguna manera se aferraba a la idea de que también lo era, aparte de la catarsis, la relación transferencial. Bueno, esto ya lo explicamos brevemente. Bueno, otro punto de vista que también tiene que ver con los inicios del psicoanálisis es la llamada teoría de la seducción. Para poder entender un poco esta teoría de la seducción, se habla de que justamente en la vida de las personas hay dos ciclos vitales. Justamente el primer ciclo vital inicia con el nacimiento y este primer ciclo vital que inicia con el nacimiento, de alguna manera puede atraer consigo efectos traumáticos. En esencia, tiene un efecto bastante amplio en lo que es la conducta del ser humano, pero en ese sentido, Freud cree que estos son con frecuencia sexuales. Es decir, Freud creía mucho en esta parte de la sexualidad como un elemento que permitía a las personas relacionarse con otros seres humanos, aclarando el punto que cuando él hablaba de sexualidad no se refería estrictamente hablando a genitalidad, sino en un sentido mucho más amplio a establecer relaciones con otras personas en función de satisfacer necesidades inconscientes, necesidades posiblemente de afecto, que determinaban el tipo de relación con la persona. Justamente en esta teoría de la seducción que describe Freud inicialmente, que por cierto después desecha un poco o la modifica radicalmente, los pacientes recordaban de manera general muchas situaciones negativas, situaciones turbias, indignidades, como dice la información de la positiva, incluso hasta hostigamiento sexual por parte de los padres. Sin embargo, en este caso, Freud se da cuenta que originalmente no era que hubieran ocurrido en realidad estos eventos, sino que más bien el paciente tenía como esa percepción o tenía esa fantasía
de que habían ocurrido, cuando en realidad pues era completamente diferente. En ese sentido, pues tenemos que entender que esta teoría de la seducción, pues es uno de los aspectos tal vez más controvertidos de Freud, ya que, pues básicamente la implicación de esto directamente era que los pacientes y las pacientes en lo general eran abusados sexualmente por sus padres. Obviamente, pues esto no era siempre tal cual, así como se describe. Sin embargo, esto fue lo que le obliga a Freud a cambiar esta teoría de la seducción en beneficio de otras teorías un poco, de otras posturas teóricas mucho más, más agradables y un poco, obviamente, pues completamente diferentes en cuanto a este sentido de pensar que todos los pacientes habían sido abusados sexualmente por sus padres. Sin embargo, de esta teoría de la seducción se van a sustraer dos cosas muy importantes. La primera, la existencia de una realidad en cuanto a la manifestación sexual infantil, que básicamente esto fue como una situación que le mereció a Freud una persecución pues bastante encarnizada, bastante fea, porque obviamente, pues en esa época la infancia era considerada como una etapa de pureza, una etapa de candor, una época donde de repente, una etapa de la vida de la persona, donde prácticamente pues no había ningún tipo de conflicto sexual. Y Freud dice, no es cierto. La vida de los niños también tiene sexualidad, también son seres sexuados. Obviamente en el presente pues sabemos que es completamente cierto, los niños son seres sexuados, pero no existe ese componente de, digamos, ¿cómo digo?, de placer, o ese componente tal vez de disfrutar la erotización, ¿sí? La otra situación que él recuerda o que concluye también es que al momento de recordar esas memorias sexuales, la mente inconsciente no distingue entre lo que es verdad y la ficción, o sea, lo que es fantasía generalmente cargada de emociones. Por lo tanto, el recuerdo sexual, aunque fantasías, son determinantes del estado psicológico. Por lo tanto, Freud habla de algo muy básico para entender el psicoanálisis. Hay dos realidades. Una, que es la realidad que realmente pasó, lo que realmente ocurrió, o sea, la realidad verdadera, y otra realidad que no porque sea psíquica quiere decir que no exista. El sujeto la da como experimentada, la da como vivida, y finalmente, en un sentido amplio, sí es vivida. El detalle está que nada más es una situación, un punto de vista pues ligeramente diferente a lo que en realidad ocurrió. Esto de la teoría de la sexualidad, pues digamos su principal aporte es esto, considera que el ser humano tiene, o que tenemos, porque finalmente todos somos seres humanos, tenemos dos realidades, lo que realmente pasó a nivel histórico y la realidad psíquica. Y este segundo concepto de realidad psíquica va a ser necesario comprenderlo porque finalmente es el que sienta las bases para posteriormente hablar de una realidad que pues se va a manifestar en la conducta incluso desde el pasado remoto, desde los primeros años de vida, hasta el futuro en cuanto al adulto, ¿sí? Como bien es sabido por muchos, tal vez, si no aquí pues lo comentamos, en 1897 Freud inicia su propio autoanálisis. ¿Qué significa esto? Que finalmente Freud desarrolla toda la teoría psicosexual, todo lo que es el psicoanálisis como se le conoce actualmente, basándose principalmente en ¿cómo decirlo? En un estudio, una autoterapia. Y en ese sentido, justamente esto tal vez uno de los aspectos más criticados en el caso de Freud, donde finalmente la persona eh, que se sujeta a un psicoanálisis lo hace justamente de alguna forma comparando su desarrollo individual personal con una teoría que fue creada por una persona que se autoterapió, que se autoanalizó.
Esto es cuestionable, ciertamente desde el punto de vista metodológico, pero a Freud le sirvió justamente para sacar justamente todas sus conjeturas, todas sus hipótesis y principalmente pues con todo ello darle un cuerpo teórico bastante sólido y bastante confuso, por cierto, muchas veces, a lo que es el psicoanálisis. Bien, en esta época, hacia 1897, Freud plantea o hace los primeros planteamientos acerca del complejo de Edipo, que justamente en sintonía con esta parte de la teoría de la sexualidad, o de la seducción, perdón, se basa en la incapacidad de diferenciar por parte del niño lo que es la fantasía y lo que es la realidad. Este complejo de Edipo lo vamos a explicar un poquito más adelante. Hacia 1900, o sea, 3 años posteriores a lo que fue a lo que es el autoanálisis de Freud, ya estableciendo el psicoanálisis como una terapia sólida, un método terapéutico, un método de investigación del inconsciente bastante firme, pues escribe posiblemente la obra que va a ser más recordada por todos los tiempos y justamente que es la que establece las bases teóricas finales del psicoanálisis, que es justamente el libro llamado La interpretación de los sueños, donde principalmente pues Freud comenta que los sueños van a ser la vía regia de acceso para llegar y acceder al inconsciente. Es decir, el inconsciente para Freud hasta ese momento era una instancia de la personalidad donde no cabía, por ejemplo, una cuestión objetiva o consciente. Es decir, lo inconsciente es básicamente aquello de lo cual no nos damos cuenta en ningún momento y bajo ninguna forma. Y justamente él aprendió a diferenciar, Freud, hablar de dos cosas diferentes. En el caso de los sueños que contaban los pacientes, él clasificó este contenido en uno que era el contenido manifiesto, que es justamente la narración del sueño, los eventos que pasan, la descripción de las personas, de las cosas y todo eso que soñamos. Pero atrás de ese contenido manifiesto, Freud propuso la existencia de un contenido latente. En este caso, el contenido latente para Freud no era otra cosa más que la representación de deseos reprimidos, fantasías inconscientes que debían ser descifrados e interpretados por el terapeuta. En ese sentido, para Freud, el manejo de los sueños es algo bastante interesante y bastante importante porque permite básicamente estudiar los derivados del inconsciente que cruzan o evaden finalmente el filtro de la conciencia y el filtro también de la moralidad. Sabemos que en un sueño pues podemos hacer básicamente lo que nosotros queramos, lo que nosotros deseemos. Adicionalmente a lo que es la interpretación de los sueños y al método de asociación libre, Freud propone la existencia de lo que él denominó psicopatología de la vida cotidiana. Es decir, todos, absolutamente todos, bueno, para empezar todos soñamos, ¿sí? Solamente que no somos capaces de recordarlo porque posiblemente no nos despertamos justamente después del sueño, sino al tiempo. Pueden ser algunas horas, pueden ser algún tiempo considerable. Pero Freud también descubrió que en ciertas situaciones la conducta motora y la conducta verbal de un paciente también eran como propensas a reflejar ciertas manifestaciones derivadas del inconsciente. Y a esto le llamó justamente la psicopatología de la vida cotidiana. Por ejemplo, los famosos lapsus linguae o lapsus lingüísticos. Esos errores, digamos, vocales que a lo mejor cometemos aparentemente de forma inconsciente, aparentemente de forma chusca incluso, pero que para Freud enmascaran justamente un contenido que tiene que ver con lo que hay en el inconsciente. Fallos temporales de la memoria, errores triviales, actos fallidos, que son los parapraxias. Todo esto son indicadores de conflictos y deseos inconscientes. Y bueno, en ese sentido, todos los podemos manifestar, el punto es que siempre van a ser completamente inconscientes. Por ejemplo, en esta parte de lo que es los lapsus lingüísticos,
podríamos citar un ejemplo muy sencillo. Y ocurrió finalmente bueno, el evento real pasó en un kinder ya hace algunos años, cuando yo estaba trabajando en un preescolar incorporado como psicólogo. Un niño que tenía problemas de lenguaje, por cierto, y también en parte fue un problema de lenguaje, pero aquí el punto no es directamente cómo era el niño, sino, ok, en ese kinder al niño se les permitía llevar pues los viernes sus juguetes para compartir y para jugar con ellos después del recreo. Era un viernes precisamente, y a la hora del recreo, pues los juguetes siempre se quedaban, para evitar complicaciones y conflictos, los juguetes siempre se quedaban a la entrada, en una caja de juguetes, ¿no? Ahí cada niño, pues obviamente cuando llegaba la hora del receso, la educadora sacaba la cajita al patio y ahí cada niño pues tomaba sus juguetes. En algunas ocasiones, niños que llegaban tarde, de repente pues les tomaban el juguete y lo quedaban en interacción. Pues resulta que este niño cierto día, ese día, lleva un perro Pluto, ¿sí? Pluto, el personaje de Disney. Eh, Cuando baja corriendo del salón, que ya habían dado el toque, pues va directamente con la maestra que estaba en recepción. Y bueno, por su problema de lenguaje no pudo pronunciar la L. Ya se imaginarán qué fue lo que pronunció. Pluto sin la L. Esto, bueno, aquí verá atribuido obviamente y completamente a lo que es la alteración del lenguaje. Pero si esto mismo lo hubiera dicho una persona adulta, adolescente o incluso niño, en ausencia completa de un trastorno del lenguaje, pues lógicamente se pudiera relacionar, o Freud lo relacionaría con un contenido inconsciente. Eso es un lapsus lingüístico. Cuando de repente vemos el doble sentido en una palabra, por ejemplo, coger, que es un verbo de uso común en España, que es sinónimo de tomar, agarrar, asir, afianzar, allá es coger. Pero sin embargo aquí coger pues le damos una connotación erótica, sexual, genital, muy diferente. Aquí el punto es justamente que a lo mejor igual también ahorita me acordé de esto, ahorita que digo el verbo coger, me acordé por ejemplo de todos estos dobles sentidos que a lo mejor nos parecen chuscos, pero que en realidad son indicadores de algo que está ocurriendo en el inconsciente. Por ejemplo, hace algunos meses también, se fue en este año, hay un programa que es de comedia, ¿sí? Un programa cómico, de concursos, con un rating bastante considerable. Me caigo de risa. En esta sección, en este programa hay una sección donde los participantes se cuentan chistes mutuamente. Y bueno, una de las bromas que le hicieron justamente al conductor del programa el sujeto, bueno, su apodo es Faisy. Una de las participantes pues empieza con el chiste de esta manera. Primer acto, salen unos sapos. Segundo acto, no, sale Faisy viendo un montón de sapos. Segundo acto, sale Faisy viendo otro montón de sapos. Tercer acto, sale Faisy viendo muchísimos más sapos. ¿Cómo se llamó la obra? Pues de repente todo el mundo se queda así como que, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo se llama la obra? Lo que dijo literal la participante que estaba con el chisto, Faisy Besapitos. Justamente ese Faisy Besapitos se puede interpretar a la luz de este lapsus lingüístico, que no fue un lapsus lingüístico, más bien fue una broma de mal gusto, pero justamente tiene que ver con lo que es el lapsus lingüístico, el error vocal al momento de hablar. Y más que eso, cómo lo interpreta y cómo fue interpretado. Faisy ve sapitos. Ve, espacio, o sea, ve del verbo ver, sapitos. Pero como lo dijo la muchacha, la participante, se entendió otra cosa diferente. Algo así como una práctica que tiene que ver con el sexo oral. Esto es un ejemplo de lo que puede ser un lapsus lingüístico. ¿Sí? Bien, a continuación tenemos un concepto que es tal vez de los más importantes dentro del psicoanálisis, que es la teoría del desarrollo psicosexual de la personalidad.
Freud prácticamente decía que todos nosotros, todos los seres humanos, independientemente de su estatus social, clase, nivel educativo, etcétera, pues atravesamos invariablemente por las mismas etapas del desarrollo. Y finalmente, dentro de cada etapa del desarrollo de la personalidad existen una especie de conflicto propio para cada edad. Y justamente esos conflictos se van a caracterizar ya sea por dos cosas: o se gratifican las necesidades fisiológicas o se frustran las mismas. Y esta sobregratificación o frustración, es decir, dar de más o dar de menos, hace que el sujeto en términos psicoanalíticos quede fijado. Y esa fijación va a manifestarse a un nivel conductual incluso en el adulto. Un ejemplo muy sencillo, en la etapa oral, que es la primera del desarrollo psicosexual de la personalidad, básicamente el niño tiene que apoderarse del mundo, comerse el mundo directamente, pero a través de la boca. Curiosamente, hubo algunos autores que justamente en función de estas teorías del desarrollo psicosexual, pues también proponen su propio modelo teórico. Uno de ellos fue Erik Erikson, aunque él se va por otro lado en cuanto a la cuestión de la psicosexualidad. Él más bien habla de lo psicosocial. Y Jean Piaget. Jean Piaget finalmente también al momento de hacer su teoría del desarrollo con el pensamiento, justamente, o de la génesis del pensamiento, justamente habla de la etapa, de la primera etapa, que es la etapa sensoriomotora, donde en esta etapa finalmente el niño, pues como comentaba anteriormente, se apodera del mundo a través de esa interacción que tiene con él vía de los sentidos. Y en esa parte, pues, por ejemplo, decía ahorita, una persona que está fijada en la etapa oral, donde la principal fuente de placer viene de la boca, de mamar la leche materna, pues justamente entonces esto va a provocar, si se queda fijado en esta etapa, que el sujeto, pues de alguna manera tenga compulsión a fumar, tenga problemas de la conducta alimenticia, anorexia o bulimia, tenga problemas también para, por ejemplo, ser muy grosero, muy lépero, muy vulgar. Todas esas son manifestaciones en la etapa adulta de quedar fijado en una etapa de desarrollo psicosexual mucho más temprano. Que por cierto, para Freud, el desarrollo de la personalidad termina en la adolescencia cuando se alcanza la fase genital, que es la última. De tal manera que cuando el niño nace y hasta que llega a la adolescencia, ahí acaba de desarrollarse su personalidad. Sabemos también actualmente que pues esto es una postura lamentablemente un tanto compleja, un tanto confusa, y principalmente pues tenemos que considerar que el sujeto, por ejemplo, no por el hecho de ya poder procrear biológicamente va a estar en condiciones de hacerlo, ¿sí? Obviamente, pues nuestros adolescentes, nuestros varones adolescentes y chicas adolescentes, pues lógicamente el hecho de que ya puedan tener una relación sexual, una cópula, no los califica de ninguna manera, pues para ser unos buenos padres de familia. Esa sería una de las principales críticas a esta teoría en cuanto a que pues se queda como corta en cuanto al desarrollo. Las demás teorías que siguieran al psicoanálisis, sobre todo la de Erik Erikson, que se considera tal vez la más completa desde el punto de vista psicodinámico, porque esta teoría sí abarca todas y cada una de las etapas del ciclo vital de una persona, ¿sí? Bien, pues básicamente en esta etapa de la fijación, pues básicamente lo que queda fijado, bueno, ya dijimos que eso queda toda una parte del cerebro psicosexual, perdón, lo que se queda fijado es energía libidinal, es decir, energía vital, ¿sí? Que queda ahí remanente como circundando y que pues evita que el sujeto pase a una etapa diferente del desarrollo. Bien, vamos a concluir esta pequeña intervención para tener tiempo de colocar el documento en la plataforma. Cualquier duda, queja, comentario, pues con mucho gusto a través de mensaje y pues seguimos en contacto.
Por mi parte, pues principalmente agradecer esta participación, esta asistencia y nos vemos la próxima semana. Gracias.